mejorar en Claro, pero en y lo que que es después incluso eso nuestro te lo agarra nuestro cualquier nuestro pirata y contexto, porque básicamente por nos eso impacta lo en que nuestras vidas. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a seguir hablando de la financiación sostenible, la financiación verde, financiación social, a través de diferentes instrumentos que ya hemos ido introduciendo. Y contamos para ello con Manuel Fresno, que es director financiero de Adif, la empresa pública española que está especializada en gestionar las infraestructuras de transporte ferroviario o administrarlas. Y Manuel nos va a contar un poco cómo ve el panorama del mercado de la financiación sostenible a día de hoy, con datos incluso muy recientes, y haremos una especie de diálogo con algunas preguntas en relación a un trabajo que ha realizado recientemente, analizando pues, varias emisiones recientes para que veáis un poquito bueno, pues, los entresijos que hay detrás de estas emisiones, la información que es necesaria reportar, cómo se valora esa información y la dificultad que eso entraña, porque el propio Adif ha hecho emisiones de bonos verdes y al finalizar esta charla pues nos contarás, Manuel, un poco desde tu experiencia cómo ha sido esa emisión. Así que, sin más, por mi parte, darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotros y, bueno, ya sabes que esta grabación queda a disposición de los asistentes a este laboratorio virtual de finanzas sostenibles, inversión de impacto, que mayoritariamente está en América Latina, pero que estará a disposición en un futuro posiblemente de más público, con lo cual es todo tuyo, tienes el escenario ahora. Si puedes contarnos un poco, Manuel, cómo ves tu panorama ahora, sobre todo con la que ha caído recientemente, ¿no? Esto es un mercado que venía creciendo, pero desde tu punto de vista, y si tienes algunos datos que aportarnos, ¿cómo ves la evolución en el corto plazo, ¿no? Más allá de la tendencia que veníamos teniendo, que ya hemos dado datos buenos, pero claro, la situación ha cambiado. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias Marta por la invitación y al resto de asistentes al laboratorio virtual de finanzas sostenibles e inversión de impacto. Y sí, voy a tratar de compartir con vosotros bueno, pues algunos datos que he intentado que estén los más actualizados posibles dentro de esta, en fin, tormenta perfecta, ¿no? En tanto sanitaria como de oferta como demanda desde el punto de vista financiero en el que todos nos hallamos inmersos. En primer lugar, y por dar algunos datos, ¿no? Como tú decías recientes, efectivamente, pues la financiación sostenible desde las primeras emisiones por parte bueno, de los organismos internacionales, del Banco Europeo de Inversiones, del Banco Mundial, etcétera, pues ha tenido un crecimiento realmente extraordinario, ¿no? Como yo diría que pocas veces visto en el mercado financiero. El año pasado pues tuvimos, según bueno, las distintas fuentes, tuvimos incrementos bueno, pues muy significativos, de entre el 60 y 70%, según una u otras fuentes, y con esto hemos llegado al famoso COVID y pues la afectación que ha tenido también ello al mercado financiero y dentro de los mercados financieros al mercado de la financiación sostenible y concretamente tanto al mercado de renta fija como al mercado de préstamos verdes, porque al final muchas veces ocurre que hablamos exclusivamente de instrumentos de renta fija, pero tampoco tenemos que olvidar que están ahí los préstamos verdes y otros instrumentos específicos siempre alrededor de ventajas pues, en temas de ESG o en ventajas ambientales. Por dar algunos datos, a fecha 15 de junio, según el último informe que he podido consultar, el crecimiento después de las 2-3 primeras semanas, por lo menos en el caso de Europa, en el cual se paralizaron los mercados financieros alrededor del mes de marzo, pues en muy poco tiempo, también es verdad que gracias a las actuaciones, ¿no? Por parte del Banco Central Europeo, el mercado de financiación sostenible pues, tuvo un incremento muy significativo. Y de hecho, en este momento, pues, el crecimiento, al menos en el caso español y en el resto de Europa prácticamente similar, está entre un 20 y un 25% de manera agregada. No obstante, un primer dato que vemos aquí es que se está produciendo un cambio en la composición, en la cesta de este tipo de productos. Porque, por ejemplo, el año pasado
los bonos sostenibles y los bonos sociales pues representaron alrededor del 15% en todo el mundo, mientras que, como digo, con datos a fecha de junio, en este momento estarían representando un 53%, es decir, que ya habrían superado a los bonos verdes que hasta este momento habían sido pues, los grandes dominadores del mercado, por decirlo así, ¿no? Incluso hay algunas fuentes que dicen que los bonos sociales pueden representar, pueden suponer, se pueden incrementar en más de un 300% respecto a los datos del año pasado, 2019. Con lo cual, dos conclusiones de lo que ha ocurrido en estos meses en el mercado de financiación sostenible, al menos para mí, son: uno, el formidable incremento de los bonos sociales, y dos, que, bueno, pues sobre todo viendo un poco el comportamiento del mercado secundario, que las compañías que tienen mejores rating ESG en temas ambientales, sociales o de gobernanza se están demostrando como más resilientes a todos los cambios. Que al final yo creo que un poco todos los interesados en la financiación sostenible es un poco lo que ya anticipábamos, pero ahora se está confrontando con datos. Bueno, por dar también alguna otra novedad de estos meses, es también destacable que ICMA, la asociación, la Capital Market Association, que realmente ha sido la gran iniciadora, ¿no?, desde el año 2013 y el año 2014 de los Green Bond Principles, luego los Social Bond Principles y los Sustainable Bond Principles, acaba de emitir por primera vez las guías sobre sobre los bonos más vinculados al desarrollo de criterios ASG o asociados a los KPIs. Y luego, también, muy recientemente, en este mismo mes, en junio de 2020, ICMA ha actualizado los principios de sus bonos sociales, que ya había emitido hace unos años, se habían actualizado en el año 2018, pero ahora recientemente los acaba de actualizar ante como ya he comentado, el formidable incremento que están teniendo estos bonos, no solamente por parte de los emisores soberanos, ¿no?, y subsoberanos, sino también por muchísimas empresas que hasta ahora los habían mirado con una cierta desconfianza y ahora han visto que realmente tienen una utilidad que hasta ahora bueno, pues que no todo el mundo tenía claro, ¿no? Bueno, como sabéis, los bonos sociales pues están abiertos a distintos proyectos, ¿no? Y además tiene unas poblaciones objetivos, por ejemplo, para las personas que están debajo de la línea de la pobreza, por discriminación de género, tema de inmigración, etcétera, ¿vale? También por compartir alguna información, y antes de entrar probablemente en el estudio, según datos también de un observatorio español, hay prácticamente unanimidad en que la financiación sostenible saldrá reforzada o muy reforzada de esta crisis, que, como ya he dicho, al menos en el caso español, nuevas comunidades autónomas se incorporarán a la emisión de bonos sociales, ya que en el caso español solamente había habido dos entidades financieras, que eran Kutxabank y CaixaBank, que hasta el momento habían emitido bonos sociales. Sin embargo, ya en el mes de marzo y en el mes de abril, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Crédito Oficial han elaborado y verificado a través de un revisor externo sus frameworks sociales. Por supuesto, la referencia con el Green Deal europeo, que ya se está diciendo que muchas de las ayudas que se están poniendo en marcha para la crisis de liquidez en la que estamos inmersos, pues, por ejemplo, en el caso europeo, como digo, el Fondo de Recuperación o el MEDE, va a estar asociado, o ya se ha anunciado que va a estar asociado a este tipo de criterios, o bien sociales o bien ambientales. Eh, Permíteme, si tengo un minuto, acabar esta parte hablando de esto de los criterios ASG, ¿no? Porque yo creo que cuando hablamos de financiación sostenible, todo el mundo sabe lo que es, pero realmente los rating ESG o ASG en castellano, ambientales, sociales y de gobernanza o de buen gobierno, pues realmente desde hace unos años, pero especialmente yo diría en el último año y medio, es un tema que los inversores tienen absolutamente en el punto de mira, ¿vale? Hay determinados ratings que se vienen haciendo por parte de empresas especializadas
que no tienen por qué coincidir con las empresas que realizan los ratings de calificación crediticia y que sin embargo se están teniendo muy en cuenta. En la pantalla tenemos también una encuesta de la consultora KPMG, muy reciente, de junio de 2020, en el cual decían que a futuro los cambios climáticos van a ser uno de los aspectos más destacables que se van a tener en cuenta en estos ratings, seguido a continuación del gobierno corporativo y otras materias como diversidad e igualdad, prevención de corrupción, códigos éticos, derechos humanos, etcétera. Y luego también, muy importante, avanzar en la estandarización de estos criterios, ya que, por ejemplo, en este gráfico podemos ver, es un gráfico que lo ha elaborado el Banco de España, me ha parecido interesante el traerlo aquí. En la parte de la derecha vemos los ratings de calificación crediticia para 6 entidades y vemos más o menos que para las 3 agencias, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, los resultados son más o menos parecidos. Pero sin embargo, si nos vamos a el rating ESG de esas mismas 6 compañías, vemos que la dispersión en los resultados es mayor. Esto realmente bueno, no es ni bueno ni malo, es un tema más reciente y por lo tanto, como digo, en mi opinión, debe avanzarse en la estandarización y en establecer una metodología de cuando hablamos de buenas prácticas, de cuando hablamos de buen gobierno, de cuando hablamos de cómo una empresa debe comportarse respecto a los datos ambientales, pues al final eso, sobre todo si queremos hacer comparaciones homogéneas, debemos tener, como digo, metodologías robustas, claras y conocidas por el mercado. Y ya después de esta un poco extensa introducción, si te parece, había pensado pasar a la parte del análisis realizado. Me había olvidado quitar Sí. perdóname. No, decía que justo enlazando con lo que tú decías, precisamente esa necesidad de estandarización y de cierto control, ¿no? Porque al final ha habido un exceso de demanda hasta hace poco, pero ahora parece que hay un exceso de oferta también o una avalancha de oferta y los mercados necesitan pues una transparencia y un rigor a la hora de conocer los potenciales financiadores o inversores dónde están metiendo el dinero, ¿no? Entonces, ese es un poco el objeto de tu estudio, el conocer un poco las emisiones que ha habido y cómo ha sido el proceso que han ido siguiendo y qué marcos de referencia han utilizado. Nos gustaría que nos cuentes un poquito el análisis que has hecho a este respecto, Manuel. Muy bien. Pues sí, efectivamente. Primero, bueno, yo un poco la idea cuando hice este trabajo era realmente comparar efectivamente cómo es el punto de partida, ¿no?, de las distintas emisiones. Al final, en las emisiones lo primero que tiene que hacer cualquier emisor que quiera acudir por primera vez al mercado es, por un lado, elegir el marco, los principios a los que se quiera acoger. Yo creo que de manera prácticamente unánime en el mundo se están siguiendo los principios de ICMA que he citado anteriormente, pero no solo, también hay otras organizaciones como CBI y otras que también tienen sus propios criterios. No obstante, todos siguen más o menos los mismos patrones, ¿no? En el caso de los principios de los bonos verdes de ICMA, tienen 4 elementos más un quinto que sería la verificación por parte de un externo. Estos 4 elementos, muy brevemente, que son los que luego he utilizado para las comparaciones, son el uso de los fondos, el use of proceeds, que es una característica absolutamente básica y crucial de este mercado y que en mi opinión es la que marca la diferencia con las emisiones de renta fija tradicionales. Es decir, de antemano le estás diciendo al inversor qué vas a hacer con su dinero. Y para mí eso creo que es muy importante porque es lo que a él le hace saber, decir, oye, pues yo quiero meter mi dinero aquí o quiero no meterlo. Es decir, esto no es, o sea, el use of proceeds no es para financiar la totalidad de la cartera de la compañía, no es para financiar su portfolio, sino que yo le digo como emisor, le digo al inversor qué voy a hacer con su dinero. Una segunda característica es en qué voy a invertir ese dinero, es decir, las categorías y los proyectos en los que se va a financiar. Un tercer característica es cómo voy a gestionar esos fondos, ¿vale? Por ejemplo, con esto un poco lo que se quiere decir es, oye, una vez que yo reciba esa financiación y hasta el momento que me la gaste, pueden pasar
X meses o pueden pasar 3 años. ¿Vale? Pues ¿cómo voy a gestionar, por ejemplo, ese dinero a lo largo de los 3 años? ¿Lo voy a poner en una cuenta corriente sostenible? ¿Qué tipo de gestión voy a hacer con esos fondos, ¿no? Y luego también una cuarta característica fundamental y que dedicaremos la última parte, yo creo, de esta charla a este tema es la presentación de los informes. Es decir, que es otro punto que me parece básico, ¿no? Que es la transparencia. En primer lugar, el inversor sabe a qué va a destinar el dinero, pero no solamente lo sabe ex ante, también lo sabe ex post, porque yo asumo voluntariamente, estos son principios, son voluntarios, pero si digo que los asumo, los tengo que cumplir. ¿Vale? Yo le voy a ir informando al emisor a través de publicaciones en mi página web u otro medio público exactamente si aquellos proyectos en los que decía que iba a invertir, realmente he invertido, cuánto dinero he invertido y qué métricas, qué KPIs he obtenido de esa inversión, de manera que él lo tenga en consideración. Pues a partir de esta introducción, bueno, lo que he hecho ha sido realizar un análisis de 15 marcos de financiación de distintas fechas. La primera es del año 2016, creo que es. Sí, el primero es, no, perdón, el primero es del año 2014, que fue la primera emisión de bonos verdes en el caso español por parte de Iberdrola, que es el decano de nuestro país. Y bueno, la última es muy reciente, ¿no? Es el marco del framework de Volkswagen, que es de este mismo año, 2020, y que, bueno, me pareció también interesante incluirlo porque era del sector automóvil. Y, bueno, pues algunos de ellos han sido iniciadores en su sector. He hablado de el caso de Iberdrola, el caso de la Comunidad de Madrid, también realizó hace ya años la primera misión sostenible. Nosotros, Adif Alta Velocidad, hemos sido la primera empresa pública española y del sector del transporte en realizar una misión verde en el año 2017. Y luego, bueno, pues de los 15 han sido 12 nacionales y 3 extranjeros. La República de Francia, la República de Chile y el ya citado caso de Volkswagen, ¿no? Es decir, que he tratado de buscar una pluralidad de enfoques y una pluralidad de sectores económicos, porque aquí hay transporte, hay soberanos y subsoberanos, hay empresas de energía, hay empresas de automoción y, bueno, la idea era hacer el análisis más amplio posible, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en este foro, por comentar un segundo el caso de la República de Chile, ¿no? Chile realizó su framework es del año 2019. Si no estoy equivocado, ya ha realizado 2 emisiones bastante voluminosas, uno en el año 2019 y otro en el año 2020. Creo que ha tenido una acogida en el mercado realmente buena. Estamos hablando de tasas de suscripción de más de 3 veces, por lo menos la segunda de ella. Y bueno, pues yo creo que en el caso de la República de Chile, que también fue signatario del Acuerdo de París ya en el año 2017, y cuando lees, por ejemplo, su framework, ¿no? Yo creo que también otra de las conclusiones es ya un poco más personal, ¿no? Que he sacado, yo creo, cuando las entidades pues realmente se creen esto o no se lo creen. Para mí es muy importante. Esto, desde luego, no son estrategias de los departamentos financieros. Por ejemplo, el Departamento de Chile, el emisor es el Ministerio de Hacienda, pero no puede ser solo una iniciativa financiera. Yo creo que esto debe formar parte de un programa mucho más amplio. Si estamos hablando de una empresa, debe formar parte de su plan estratégico, y si estamos hablando de un país, pues tiene que haber compromisos multinacionales, como es el caso, ¿no? Por ejemplo, el país, en el caso de Chile, según el índice de riesgo climático global, por ejemplo, está el número 16 me parece que son 183 países. Con lo cual, son entes que, y al caso de Francia le pasa algo parecido. Francia también fue el primer soberano europeo, en el caso de Europa, que emitió en el año 2017 y, bueno, ha hecho una labor de arrastre en todo esto. Un poco a partir del análisis, ¿no? Del estudio de los diferentes marcos de financiación, que, bueno, en los 2 gráficos de arriba, como digo, el de la izquierda
es la tipología de bonos verdes que se financian. La mayor parte son, en este caso, ¿no? Pero yo creo que es más o menos representativo. Infraestructura y transporte un 29%, eficiencia energética 24%, energías renovables, esto lo he tratado aparte, lo he tratado un 14%, aunque realmente se podría agrupar junto con la distribución de eficiencia energética, ¿vale? Pero era un poco por poner el foco en aquellas empresas que específicamente se dedican a temas renovables, ¿no? Como en el caso de España sigue Iberdrola, tecnología y mejora de redes digitales, por ejemplo, Telefónica, ¿no? O los operadores de telecomunicaciones, y gestión del agua y construcción de infraestructura sanitaria el 19%. Y en el caso de los bonos sociales, bueno, pues tenéis ahí un poco el reparto. Las conclusiones son algo más homogéneas que en el caso de los reportes, porque al final, bueno, primero, las entidades normalmente financieras que ayudan a la elaboración de estos marcos, pues al final está copado por grandes bancos, con lo cual eso hace que haya también una cierta homogeneidad. En 13 de los casos, de los 15 casos analizados, se hacía referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien aquí yo creo que también debemos ser un poco críticos con este punto, y es mi opinión por lo menos, y decir que está muy bien la mención a los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros evidentemente lo hacemos, de hecho nuestro plan estratégico está basado en 3 de los 17 ODS, pero yo creo que esto tampoco se tiene que convertir en bueno, pues una retahíla de los 17 principios, es decir, que se cumplen porque sí, no. Dime exactamente a qué vas a destinar las inversiones y por qué está relacionado con el ODS número 7, con el número 9 o con el número 13. Es decir, hazme a mi inversor entender exactamente cómo está eso relacionado, ¿no? Respecto a los proyectos a financiar, que también es uno de los principios, como hemos visto en la slide anterior, que es obligatorio para cumplir los principios de bonos sociales, sostenibles o verdes, aquí también hay una diferenciación. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no?, que he comentado anteriormente, pues hay una relación yo creo que bastante detallada, ¿no? Habla de transporte limpio, eficiencia energética, energías renovables, recursos naturales, recursos hídricos, edificios verdes, y detrás de cada una de estas 6 categorías pues realmente detalla cómo se lo va a gastar, pero no en todos los casos es así. De hecho, incluso en la propia extensión, ¿no?, de los frameworks, pues hay frameworks que a lo mejor tienen 4 hojas y otros pues nos vamos a las 20 y tantos hojas. No es un criterio evidentemente científico de referencia, pero al final yo creo que teniendo que ser una información sintética, tiene que ser lo suficientemente descriptiva de en qué nos queremos gastar el dinero. Una cuarta característica es que en el 100% de los marcos analizados, aunque no es obligatorio el hacerlo así, pero habían sido sujetos a revisión externa. Normalmente aquí también las compañías, bueno, pues que se dedican a esto, aunque realmente está habiendo también un cambio muy significativo en este sector, y bueno, pues unas eran por parte de Sustainalytics, por parte de Cicero o por parte de Vigeo. Esas 3 habían copado todos los marcos. Y luego, pues que las experiencias evidentemente no son igual de satisfactorias. Yo creo que esto es también una realidad. No sé tú qué opinarás, pero yo creo que este mercado no es para todos. Evidentemente, esto no es un juego de suma cero, sino que es un juego que a largo plazo habrá ganadores y habrá perdedores, sobre todo en los aspectos climáticos. Uno de los casos que he analizado fue el caso de Repsol, que en España fue bastante problemático. Repsol hizo su primera y única emisión en el año 2017 y bueno, fue bastante discutido de si esto era un intento de greenwashing o directamente de blanqueo por parte de la compañía, porque claro, realmente que una empresa de oil y refino emita un bono verde, pues realmente al inversor o se lo explicas muy despacio o le puede echar un poco para atrás, ¿no? Esto a su vez se ligaría con lo que se llaman los bonos de transición y un poco la discusión de decir, oye, aquí solo puede emitir el que ya es verde o también el que está asumiendo compromisos para ser verde en el futuro. Yo, en fin, esto es un poco discutible, ¿no? Bueno, y luego, pues este es también con un cierto más de detalle, los
de los 15 marcos analizados, cómo se relacionan con los ODS. Como ya he dicho, el ODS número 13, la acción por el clima, pues era el gran ganador, con 12 frameworks, seguidos por el número 7 y el ODS número 9 de energías sostenibles y de industria, innovación e infraestructuras. Manuel, en relación a los informes, ¿no?, que comentabas antes, ¿no?, de seguimiento y de impacto, ¿qué nos puedes añadir y cuáles son obligatorios, cuáles voluntarios y, a tu juicio, cómo debería ser esa accountability, ¿no?, esa rendición de cuentas? Muy bien. Pues sí, a ver, yo desde luego creo que, como he dicho antes, ¿no?, que junto con el uso de los fondos, el decirle al inversor en que voy a utilizar su dinero, la segunda parte es el rigor. Bueno, como se suele decir, ¿no?, el cielo está empedrado de buenas intenciones, pero luego las cosas hay que cumplirlas y hay que ser capaz de demostrársela a los inversores. Aquí simplemente por enunciar dos grandes proyectos que están relacionados con esto mismo por parte del European Green Deal y por parte de la Comisión Europea. Por un lado, la taxonomía que se está desarrollando por parte de un grupo de expertos que lleva trabajando ya un par de años, que ha finalizado recientemente, en marzo de 2020, su informe y que ha recogido un total de 8 sectores económicos y de 70 actividades que son prácticamente las responsables del 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Bueno, pues esta taxonomía, que no es una lista de buenos y malos, sino que pretende ser una herramienta de clasificación, lo que dice que para que un sector esté incluido en esta taxonomía debe estar incluido dentro de uno de los 6 objetivos ambientales, aunque de momento solamente se han desarrollado los 2 primeros de ellos, la mitigación del cambio climático y la adaptación del cambio climático. Un segundo criterio muy importante es que si yo estoy incluido en un sector, voy a emitir un dinero para realizar una inversión en un sector, a su vez no perjudique a ninguno de los otros, ¿no? Y luego un tercer aspecto que el propio grupo de trabajo dice que hay que desarrollar todavía con mayor detalle es respetar unas mínimas medidas de garantía social. Y digo mínimas medidas porque realmente las referencias, en mi opinión, hasta el momento son escasas y genéricas, ¿no? Se hablan de las directrices de la OCDE, se hablan de las reglas de la Organización Mundial del Trabajo, pero yo creo que realmente aquí es una que todavía queda pendiente. Y un segundo aspecto dentro de las grandes iniciativas de la Comisión Europea es desarrollar el estándar verde. Y relacionándolo un poco con tu pregunta, en este momento, para que un emisor pueda tener la etiqueta verde, lo cual no se espera que esté esto aprobado hasta el año 2021, posiblemente ya en el año 2022, tiene que cumplir, igual que antes veíamos, los principios de bonos sostenibles, que realmente es lo que el High Level Spell Group se ha basado en ello como buenas prácticas, pues aquí se tienen que cumplir 4 requisitos. En primer lugar, que se publique el Green Bond Framework, es decir, que esté alineado con la taxonomía que esté incluida en una de las actividades que yo vaya a emitir, esté incluida en alguna de las actividades que previamente se han incluido en la taxonomía. En segundo lugar, y aquí ya abrimos 2 tipos de informes distintos. Y aquí sí que hay una ligera novedad respecto a los principios de ICMA. Hay 2 informes. Uno están los informes de asignación y otro estarían lo que son los informes de impacto o, bueno, una denominación genérica. Los informes anuales de asignación deben realizarse una vez al año, preferentemente, y debe incluir el desglose de las cantidades en las que finalmente he invertido los proyectos. Y también debe incluirse una distribución geográfica de estos proyectos. A su vez, igual que en el caso anterior, deben publicarse en la página web u otra herramienta en la cual los inversores tengan acceso a ellos. Una vez que finalice el periodo de duración del bono, ¿vale?, haremos un informe final que realmente será comprensivo de los informes anuales de asignación que hemos realizado hasta ese momento y que este sí debe ser objeto de verificación obligatoria a través de ECMA, que es un poco
lo que quiere la Unión Europea, pero mientras tanto esto no es posible a través de un evaluador acreditado y de hecho la Comisión Europea ha desarrollado ya unos criterios, unos requisitos para decir, en su opinión, qué revisores o qué empresas de evaluación cumplen esos criterios o no los cumplen. Y luego el informe de impacto. Hemos dicho, cuando antes hablaba de la taxonomía no solamente dice los distintos tipos de actividades, sino también establece los KPIs, los indicadores asociados a esas actividades. Pues bien, en este informe de impacto debemos recoger esos informes, esos KPIs. Por ejemplo, pues si son emisiones de CO2, pues serán el número de toneladas de CO2 emitidas, o si es temas de economía circular, pues el número de toneladas de material reciclado, por ejemplo. Y eso deberá recogerse en este informe de impacto, que inicialmente se decía que también iba a ser objeto de verificación obligatoria, en la medida que, bueno, pues que todo tiene que tener sus contraequilibrios y, sin embargo, por lo menos hasta el momento, ya veremos en el trámite parlamentario, este informe de impacto no es obligatorio o preceptivo que se realice su revisión. Aquí en esta tabla, por ir muy rápido, he recogido la taxonomía específica del caso del transporte, lo que está desarrollado hasta ahora, porque, por ejemplo, el sector aéreo y el sector de transporte de viajeros marítimo todavía no está desarrollado y, pues, bueno, aquí he recogido el transporte, ferrocarril, infraestructuras, carretera y transporte marítimo no de pasajeros. En todos los casos, el KPI que se ha utilizado es el número de gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Y un poco en el trabajo que he desarrollado, realmente, bueno, aportaba que realmente, aun siendo este el KPI que se ha elegido, lo cual es verdad que otra característica yo creo que debe rodear a este mundo es, aparte del grado de rigor, por supuesto, pero al mismo tiempo que los indicadores sean también sencillos de entender y con una lectura clara e inmediata. Bueno, pues un poco de manera voluntaria, tú en los informes, aparte de los establecidos como obligatorios, como digo, en el caso del European Green Label, otros indicadores que se podrían incluir, no solamente los relacionados con el CO2, sino con, bueno, el óxido nitroso, monóxido de carbono, reducción de ruidos ambientales, ahorro de agua, número de accidentes, por ejemplo, mortales evitados, mejora de biodiversidad, etcétera. Todos estos indicadores, que lógicamente dependerán de cada uno de los sectores, pues pueden ser objeto de cumplimentación voluntaria por parte de los inversores, pero en estos casos permite decir que hay algunos indicadores que tienen una metodología clara y que a lo mejor no hace falta explicar, como pueden ser, por ejemplo, los gramos de CO2 por kilómetro, y no siempre. Pero en aquellos indicadores que nos alejemos un poco más de la pauta, es muy importante que en el framework y en los informes posteriores se desarrolle la metodología y las fuentes que estamos utilizando. Bueno, pues yo creo que ahora nos toca que nos cuentes un poco tu experiencia, ¿no? A la hora desde Adif a alta velocidad, cuando habéis tenido que poneros a rellenar todos estos informes, a seleccionar la cartera de proyectos, a salir al mercado, a que os evalúen, a ver cuánta demanda hay. Bueno, ya que te tenemos, pues es interesante que nos cuentes tu experiencia. Encantado, sí. Simplemente por terminar con el apartado anterior, bueno, aquí veíamos un poco el resultado también que he realizado, porque a partir de los 15 framework que hablábamos anteriormente, lo que he hecho ha sido, de todos los emisores nacionales, analizar aquellos casos que ya habían realizado estos reports, ¿no? Estos green reports. He recogido una serie de preguntas que a mí me parecían importantes, ¿no? Pues incluir un resumen ejecutivo, no por incluir un resumen ejecutivo, sino simplemente por decir, oye, pues la claridad, la transparencia del sistema, si la información es adecuada, si la información, por ejemplo, era agregada y también hay información desglosada o desagregada por proyectos, en fin, y a partir de ahí, pues una vez realizada estas preguntas, pues le he asignado una valoración a cada uno de ellos, no sé si posiblemente generosa, posiblemente generosa, pero bueno, aquí sí que simplemente permite decir que aquí los resultados no son tan homogéneos
como lo eran en el caso de los frameworks, porque también el grado de madurez del emisor también es importante. No es lo mismo un emisor, eso nos ha pasado a nosotros mismos, ¿no? El primer año que hagas el informe, que los siguientes años que vas viendo un poco, primero, cómo se mueve el sector y segundo, qué tipo de información te están demandando esos mismos inversores. Y entrando ya a tu pregunta, en nuestro caso, bueno, somos aquí en Velocidad, como tú dices en la introducción, somos los responsables del mantenimiento y la construcción de las líneas férreas en España. España es el segundo país con mayor número de kilómetros construidos del mundo, después de China, y pues desde luego una de nuestras fuentes de financiación son precisamente el acudir a los mercados de renta. Anteriormente ya habíamos hecho emisiones convencionales y a partir del año 2017 empezamos a realizar emisiones de bonos verdes. Hasta este momento hemos realizado 3 emisiones, hemos publicado los Green Reports y en las próximas semanas publicaremos el tercer Green Report. Y bueno, hemos utilizado 4 variables de demanda, ¿no? Viajeros, kilómetros trasvasados, viajeros, kilómetros de alta velocidad, número de toneladas transportadas y horas ahorradas. Ahora lo explicaré brevemente. Pero antes decir que, bueno, que un poco empezando por el final, decir que desde luego nuestra experiencia es francamente positiva. Nosotros bueno, pues queremos ser un emisor recurrente en este sector. Primero, porque el sector del transporte tiene mucho que decir, desde luego, en la descarbonización de la economía. Segundo, porque nuestro plan estratégico se ha hecho eco de todas estas actividades. Y tercero, que como empresa pública, pues yo creo que también tenemos una responsabilidad añadida, ¿no? Que es explicar de manera correcta la metodología que estás utilizando a la hora de dar la información. En este caso, uno de los métricas o KPIs que nosotros utilizamos son los costes externos. Pues bien, los costes externos no los determino yo, ni los determina un consultor pagado por mí, sino que en este caso nosotros hemos utilizado un informe elaborado por Delft, que es una consultora que trabaja para la Comisión Europea, que lo acaba de actualizar en mayo de 2019 y nosotros teníamos utilizando los datos de 2011. Que como veis ahí, lo que se hace es monetizar, porque al final estamos hablando de costes externos y hay que monetizar estas evaluaciones, ¿no? En términos de accidentes, en términos de polución aérea, en términos de cambio climático, en términos de pérdida de biodiversidad, etcétera. Y para los distintos componentes del mundo del transporte, la carretera, la aviación, el ferrocarril, ya sea el ferrocarril convencional, las líneas de cercanías o las de alta distancia, las de alta velocidad o larga distancia, y la aviación. Y a su vez distinguiendo también para el caso del sector del transporte y el sector náutico. Bueno, también un poco por hacer un poco de publicidad, porque yo creo que también es lo que me corresponde, ¿no? Decir que según nuestros cálculos en términos de emisión de gases de efecto invernadero por cada kilómetro que realiza cada uno de los pasajeros, que el año pasado se subió una línea de alta velocidad, en términos de emisión de gases de efecto invernadero emitió 6,15 veces menos que si esa misma persona hubiera viajado por coche y 6,32 veces menos que si lo hubiera hecho por avión. En el cuadro de abajo, lo que he querido recoger es, si veis, por ejemplo, nos vamos a la columna derecha, veis el ferrocarril de alta velocidad. Tenemos gramos de CO2 por viajero kilómetro, que estos 1018 gramos de CO2 son precisamente los calculados por Delft en la slide anterior. En el caso de avión, 137,7, en el caso del automóvil, 106,1, porque evidentemente un coche emite menos gases de efectos invernaderos, concretamente 191, pero claro, en un caso lo utilizan 260 personas y en otro caso tiene una ocupación media de 1,8. Con lo cual, estas variables se calculan siempre por persona, por pasajero, con lo cual nos da estos ratios. Y bueno, pues nosotros también en nuestro caso hemos seleccionado 4 formas de ahorros. Entonces damos métricas sobre los costes externos que se evitan a través de las inversiones financiadas, que en nuestro caso, nuestro framework
que yo creo que sí que ofrece el suficiente detalle, ¿vale? Es para la construcción de las líneas, para la finalización de la construcción de las líneas de alta velocidad en España y, en segundo lugar, para proyectos relacionados con eficiencia energética. Si bien hasta el momento prácticamente el 98 y el 99% de los fondos obtenidos hasta este momento son para las líneas de alta velocidad. Bueno, pues estas líneas de alta velocidad lo que hemos hecho ha sido calcularlo por una parte para un total de 30 años, porque claro, estamos hablando de líneas que tardan en rentabilizarse y tenemos que coger periodos de maduración largos y también una media anual. Y como digo, hemos calculado en términos de costes externo, en términos de tiempo de viaje, en términos de transferencia modal, es decir, cuántos, no solamente la demanda inducida, sino también cuántos pasajeros robamos, permíteme la expresión, de otros modos más contaminantes, como he dicho antes, como la aviación y especialmente la carretera y, por último, el ahorro en toneladas de CO2. Nosotros damos información agrupada para todos los proyectos y también damos información desglosada. De hecho, aquí los datos que tenéis delante son los datos de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en uno de sus tramos que está actualmente en construcción y que se prevé que entre en funcionamiento, bueno, breve, por no concretar de manera próxima. Luego, y esta ya aquí acabaría, es una vez que hemos dicho en la parte anterior realmente sería con los informes de impacto que he dicho anteriormente y este sería el informe un poco de asignación de fondos. Lo podemos utilizar para nuevas inversiones o para refinanciación de proyectos iniciados 2 años antes. Por eso aquí hay 2 años. Pues bien, en este caso, el total de proyectos, el importe ejecutado han sido 1.869 millones de euros y la emisión del año 2017, que es lo que tenemos delante, obtuvimos neto 597 millones de euros, he invertido 373 millones, pues he utilizado de la emisión del 2017 103 millones y de la emisión del 2018 53 millones. Y así sucesivamente hasta completar el total de la emisión. En este caso, porque ya se han agotado los fondos, por hablar así. Si no se hubieran agotado, pues la parte remanente lo hubiera ido incorporando en los siguientes informes. Y por mi parte, nada más, Marta. Espero no haberte aburrido a ti mucho ni al resto de que nos está escuchando. Bueno, pues Manuel, muchísimas gracias por tu aportación, por tu experiencia, tu trabajo y felicidades por haberlo llevado a cabo y por el esfuerzo que estáis haciendo desde la compañía. Espero que sirva para el resto de los oyentes y a seguir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marta, y espero que entre todos sigamos contribuyendo al desarrollo de la financiación sostenible. Claro, pero y que después eso se lo agarra cualquier pirata y básicamente no se